Sobre la posibilidad de ser encarcelado, Juan Guaidó insistió en que es un riesgo latente desde hace mucho tiempo y reiteró que de concretarse el chavismo estaría dando un golpe de Estado. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este jueves que su país ya pasó la línea roja para requerir cooperación militar extranjera, aunque destacó que el mecanismo depende de los países que decidan prestar ayuda en esta materia. Sobre la posibilidad o no de cooperación militar en suelo venezolano y si va a ser requerida o no, algunos dirían, o yo diría, que la línea roja la pasamos hace tiempo, indicó en una rueda de prensa al señalar que la emergencia del país es obvia. Fíjense la palabra que utilicé, cooperación militar en suelo venezolano, no hay posibilidad de intervención, ¿por qué? Porque la intervención ya existe, militares cubanos ejerciendo de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela, militares rusos, continuó. Aseguró, sin embargo, que la decisión sobre la puesta en marcha de una cooperación militar depende más del país que decida prestar la ayuda. ¿Cuál es la línea roja para el país? Bueno, eso tendrá que ver con los que van a cooperar, porque la línea roja la pasamos hace mucho tiempo, la pasamos cuando hay 7 millones de venezolanos en emergencia compleja, e insistió en referencia a las personas que, según la ONU, necesitan asistencia humanitaria. Guaidó reiteró también que todas las opciones y mecanismos para lograr una solución a la crisis en Venezuela, y que a su juicio pasa por un cambio de gobierno, deben ser evaluados responsablemente. El mandatario encargado se pronunció así en la conferencia en la que afirmó que el régimen de Nicolás Maduro ha dado un golpe al Parlamento al procesar a 10 diputados por delitos de rebelión, y llamó a protestar el sábado en todo el país. Si podemos hablar de un golpe de Estado en Venezuela, aquí está. El desmontaje del Parlamento Nacional, dijo Guaidó en una rueda de prensa en la que señaló a Maduro de utilizar el terrorismo de Estado para hacer creer que controla el país. El jefe del legislativo de mayoría opositora, reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, convocó igualmente a una protesta nacional el próximo sábado para rechazar las medidas judiciales contra los congresistas, 2 de los cuales se refugiaron en las residencias de los embajadores de Italia y Argentina. Para hacerse ver fuertes, hacer ver un control que no tienen. ¿Cuál es la única herramienta que han utilizado durante años? El terrorismo de Estado, afirmó el opositor, a quien la justicia también despojó de su inmunidad en abril por usurpar las funciones de Maduro. Guaidó, quien lideró la sublevación de un reducido grupo de militares el 30 de abril en Caracas, pidió además que la Organización de Estados Americanos, OEA, aborde inmediatamente el caso. No nos vamos a detener, vamos a seguir en las calles. Este es un proceso que termina con la libertad de Venezuela, advirtió. La noche del miércoles, en una operación cinematográfica, agentes del Servicio de Inteligencia, SEBIN, detuvieron al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue llevado en grúa hasta la sede del organismo policial al negarse a salir de su vehículo. Los diputados Mariela Magallanes y Richard Blanco se refugiaron en las sedes diplomáticas italiana y argentina, mientras que los demás se encuentran resguardados y solo el veterano Henry Ramos Ayub se declaró dispuesto a ir preso. Juan Guaidó también llamó a protestar el sábado en todo el país. Vamos a concentrarnos el sábado 10 de la mañana, las 14 GMT, en todo el país, no nos van a sacar de las calles, dijo Guaidó en la primera rueda de prensa después de que ayer miércoles fuera detenido el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, uno de los 10 diputados opositores señalados de golpistas. Guaidó informó además que su representante en la Organización de Estados Americanos, OEA, Gustavo Tarre, convocará una sesión en el organismo continental para tratar el nuevo golpe al Parlamento. Sobre la posibilidad de ser encarcelado, el opositor insistió en que es un riesgo latente desde hace mucho tiempo y reiteró que de concretarse el chavismo estaría dando un golpe de Estado. Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó como líder del Parlamento se adjudicó las competencias del Ejecutivo y ha contado con el apoyo de unos 50 países, incluido Estados Unidos. Nueva York. Desde el fallido golpe de Estado de la semana pasada contra el gobierno venezolano apoyado explícitamente por el régimen de Donald Trump, han cundido dudas en Washington sobre los fracasos de inteligencia.
y evaluaciones políticas erróneas del trío del secretario de Estado Mike Pompeo, el asesor de seguridad nacional John Bolton y el encargado especial de Venezuela, Elliot Abrams, quienes habían convencido al comandante en jefe de que tumbar a Nicolás Maduro sería fácil. El propio Trump, según funcionarios y asesores de la Casa Blanca, está frustrado y duda sobre la estrategia agresiva hacia Venezuela, y hasta se queja de haber sido engañado sobre qué tan fácil sería sustituir a Maduro con el líder opositor Juan Guaidó, reportó el Washington Post esta semana. Algunas fuentes oficiales comentaron que lo ocurrido el 30 de abril ha dejado a un lado la opción de una respuesta militar estadounidense y que ahora se está contemplando un plazo más largo para lograr el objetivo de un cambio de régimen en el país sudamericano. De hecho, el miércoles Trump tuiteó a su regreso de un mitin en Florida, donde reside una amplia comunidad antichavista, que su país apoyará al gran pueblo de Venezuela por tanto tiempo que se requiera. Pompeo y Bolton han insistido ante medios en que no hubo ninguna falla de inteligencia, que siguen apoyando a Guaidó, y que estas cosas a veces toman su tiempo. Mientras tanto, en la propia capital estadounidense, el conflicto con Venezuela se expresa en la lujosa colonia de Georgetown, donde un grupo llamado el Colectivo de Protección en la Embajada está residiendo desde el 15 de abril, bajo invitación del gobierno de Maduro, en la Embajada de Venezuela. Sitiado por un grupo de antichavistas que busca tomar la embajada para los representantes de Guaidó en las calles alrededor y con la presencia de agentes de la policía local y el servicio secreto que han reprimido múltiples veces a los opositores de la política de Trump. El miércoles, el presidente de Veteranos por la Paz fue arrestado violentamente por el servicio secreto al intentar entregar alimentos a los defensores de la legación. Poco después, la electricidad de la embajada fue suspendida por las autoridades. Código Rosa, una de las organizaciones del colectivo, declaró hoy que están horrorizados por las violaciones de derechos humanos, negando acceso a alimento, agua y electricidad, permitiendo asaltos físicos violentos, así como la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas del régimen de Trump en su propio país. Noticias Venezuela. Hoy 10 de mayo 2019, el gobierno de López Obrador ignoró la petición de Juan Guaidó y recibió al embajador venezolano enviado por Maduro. El representante diplomático enviado por la dictadura de Nicolás Maduro llegó a México este jueves y prepara la presentación de cartas credenciales. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó el reconocimiento a la propuesta de embajador para México que la dictadura de Venezuela puso sobre la mesa. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó a Venezuela sobre el beneplácito que se otorgó para que Francisco Arias Cárdenas sea el representante de la dictadura del país sudamericano en tierras aztecas. Arias Cárdenas llegó este jueves a México y estaría preparado la presentación de sus cartas credenciales al izquierdista López Obrador para formalizar su estancia en el país. En abril pasado, Nicolás Maduro envió a México la solicitud de beneplácito para que Francisco Arias Cárdenas fuera su embajador. Ante esta situación, Reinaldo Díaz Oep, representante en México del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, entregó a la Cancillería una petición de la Asamblea Nacional de Venezuela para que no fuera reconocido, toda vez que el Poder Legislativo no aprobó tal nombramiento y ello violenta la ley. Si se quiere buscar que México sea un interlocutor, un mediador válido, pues obviamente asumir este tipo de posturas que ya de alguna manera estarían favoreciendo a la dictadura de Nicolás Maduro en México, pues los pondría un poco desbalanceados dentro de este proceso que pretenden enmarcar de una negociación, advirtió Díaz Oep. Señaló también que Arias Cárdenas está acusado de participar en negocios con empresas involucradas en el caso Odebrecht. En un comunicado, la Cancillería mexicana justificó su decisión, argumentando su respeto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en vigor desde el 24 de abril de 1964, en la cual se estableció que el Estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que se proponga como jefe de la misión ante el Estado receptor ha obtenido el beneplácito de ese Estado. El beneplácito o placet se otorga con respecto a la persona por acreditar y no sobre el procedimiento que en el Estado acreditante se lleva a cabo para nombrarlo. Asimismo, el placet se otorga previo a la designación y ratificación de un embajador en otro país. México realiza el análisis referido con apego a sus principios constitucionales y a la doctrina Estrada.
Es decir, sin que este trámite conlleve de forma implícita el reconocimiento o desconocimiento de un gobierno extranjero con el que se mantienen relaciones diplomáticas, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela, señala el comunicado de la Cancillería. Desde su llegada al poder, el 1 de diciembre de 2018, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado a nivel internacional por evitar la confrontación con la dictadura de Maduro, primero invitándolo a su toma de posesión y después al asumir una postura neutral ante el Grupo de Lima y negarse a firmar una carta en la que el resto de los integrantes le pedían un cambio de poderes en Venezuela. Posteriormente, junto con Uruguay, organizó un diálogo internacional en Montevideo para buscar una solución pacífica al conflicto en ese país. Arias Cárdenas fue electo gobernador del estado Zulia en 3 ocasiones, diputado a la Asamblea Nacional por esa misma entidad desde 2010 hasta 2012 y embajador. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, envió un mensaje a los países aliados, a quienes indicó que la línea roja para activar la cooperación militar internacional en suelo venezolano fue transgredida por el régimen de Nicolás Maduro desde hace mucho tiempo. El único que tiene capacidad para solicitar la cooperación internacional en suelo venezolano es el Parlamento. Va a ser requerida, yo diría que la línea roja la pasamos hace mucho tiempo, la emergencia es obvia, la necesidad evidente y el desespero está latente. Debemos evaluar todas las opciones responsablemente y digo que se evaluará porque tiene que ver con los países que puede prestar la cooperación. La línea roja la pasó hace mucho tiempo el régimen, sentenció a la prensa este jueves 9 de mayo. A la pregunta sobre si su detención es la señal que espera la comunidad internacional para actuar, indicó: si eso se concreta, su detención, tenemos una ruta para incrementar la presión, eso es una línea o no roja para la comunidad internacional, eso lo van a decidir los que nos pueden prestar la cooperación. El líder opositor reiteró que la activación del artículo 187, numeral 11, que otorga la facultad a la AN para autorizar misiones militares extranjeras en el país, depende de la disposición de los países aliados. Lo que no puede pasar es que la Asamblea Nacional autorice algo que quede en el aire. No obstante, aclaró que la ayuda internacional no puede sustituir la protesta de los venezolanos en las calles. La declaración se produce tras la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, acusado de estar supuestamente implicado en delitos de rebelión y traición a la patria. La detención de Zambrano fue calificada de secuestro por Guaidó, quien alertó al mundo la pretensión de Maduro de desintegrar el poder legislativo. Anunció que el representante especial Gustavo Tarre Briceño solicitó una reunión de emergencia en la Organización de Estados Americanos, OEA, para discutir el nuevo golpe de Estado contra la Asamblea Nacional. El parlamentario estuvo acompañado por el segundo vicepresidente de la AN, Stalin González, quien recibió una amenaza de cárcel del oficialista Diosdado Cabello, y Carlos Prosperi en representación de Acción Democrática. En la sede del Partido Voluntad Popular también estuvo presente el suplente de la diputada Mariela Magallanes, Arnoldo Benítez, luego de que la parlamentaria ingresara a la Embajada de Italia en Caracas para resguardar su seguridad. Grupo de contacto. El grupo de contacto manifestó estar listo para enviar una misión a Venezuela y la directiva del Parlamento se reunió con los embajadores europeos para tratar este tema el pasado martes 7 de mayo. Sin embargo, la escalada de persecución política perturba las iniciativas de negociación. No confundamos objetivos con medios, los medios son la protesta, la huelga, la interlocución con distintos factores y el diálogo. De cara al grupo de contacto, si se alinea con los intereses del pueblo de Venezuela, bienvenidos serán todos los esfuerzos, manifestó. Salir a las calles. El presidente encargado de Venezuela convocó una nueva manifestación para este sábado 11 de mayo. Pidió a los venezolanos salir a las calles, a partir de las 10 de la mañana, en los puntos de concentración que serán definidos en todos los estados del país.